Mexens, ¿cómo están? Para mí es un placer saludarles nuevamente, pero más placer aún darle la bienvenida otra vez. Es más, creo que ya ni siquiera tengo que darle la bienvenida porque ella ya sabe que esta es su casa y que el chisme es nuestra pasión y qué mejor si el chisme viene acompañado de enseñanzas y de bonitos mensajes. Nuestra gurú de las emociones, la psicóloga y maestra en inteligencia emocional, nuestra querida Ara Rodríguez. Muchísimo gusto. Ara, Karime, ¿cómo estás? estoy muy feliz de estar con Otra ustedes. es cuando uno le hace ¡yay! ¡Yay! Estoy muy contenta de estar acá otra vez. Siempre me encanta. Ya sabes que es una maravilla estar aquí con ustedes. Y la gente siempre se queda picada, emocionada. Sí, nos quedamos con ganas de seguir platicando siempre. Por ahí en nuestra última plática, hasta ya después vi que mi mamá hasta había comentado y la gente empezó a decir, sí, ya después que vaya una tanatóloga y hablen de tal cosa y todo, y está muy padre que nos vayan comentando, porque eso nos va ayudando a que cuando viene Ara otra vez, seguimos dándole hilo a nuestro chisme, porque siempre nos quedamos como final de viernes, de telenovela de viernes, de qué oles qué. Sí. Entonces, Ara regresa el día de hoy y vamos a tocar un tema del cual yo creo desde su primer visita lo hemos ido tocando, pero de una forma muy superficial, como que nada más así por encimita. Pero es una palabra que está... voy a tratar de hacer como la expresión adecuada, aunque no debería de ser la adecuada. Está de moda, la palabra está muy de moda, y es uno de estos términos que, citando a Ara, se salieron del consultorio. Así es. Es una de esas palabras que, citando a Ara, se salieron del consultorio. Así es. Y yo digo, ¿y por qué digo que a lo mejor la expresión no debería de ser la correcta? Porque algo tan importante o tan fuerte como nuestro tema del día de hoy, pues no debería de ser algo solamente de moda o por moda. Hoy vamos a platicar de la muy famosa... De la muy famosa ansiedad. Ansiedad. Para empezar, ¿qué es la ansiedad? Okay. La ansiedad es un sentimiento que exacerbado se puede convertir en una enfermedad. No quiero ir como tan a lo profundo, porque entonces nos vamos a meter en rollos mucho más elaborados, pero es importante comprender que la ansiedad como tal es un sentimiento. Ojo, es un sentimiento la ansiedad. Y luego viene con un montón de sensaciones fisiológicas que, si se exacerban, se pueden convertir en un trastorno, y entonces hablamos de ansiedad generalizada, hablamos de crisis de ansiedad, ataques de pánico, pero la ansiedad se presenta en otros tipos de trastornos. Pero básicamente hablamos de un sentimiento que proviene del miedo. Hablábamos en una de nuestras charlas pasadas de las emociones básicas. Claro. El miedo es una emoción básica y la ansiedad viene del miedo. Cuando no nos hacemos cargo del miedo, cuando no regulamos el miedo, cuando no actuamos con inteligencia emocional en relación a nuestro miedo, se puede convertir en ansiedad. Por lo tanto, podríamos como entender que ansiedad cualquiera lo puede sentir, porque es un sentimiento. Sí, cualquiera lo puede sentir, bien desarrollado, bien elaborado, no tiene ningún problema porque es una emoción, es un sentimiento, vaya. Entonces, si nos damos a la tarea, si en algún momento en un día complicado, de mucho estrés, de mucho miedo, de muchas situaciones, tenemos ansiedad, podemos regularnos o pedir ayuda para regularnos, y entonces, elaborando este sentimiento, no tendría por qué tener más problema. Desgraciadamente, en los medios, en las redes y demás, se ha hecho ver como una situación imposible. O sea, pareciera que es algo imposible porque se ha equiparado la ansiedad como sentimiento con la ansiedad como enfermedad. Como trastorno ya. Entonces hay que tener mucho cuidado de diferenciar lo que es una ansiedad que viene de un miedo y que podemos regular y de la que podemos hacernos cargo, y la ansiedad como trastorno. Y que hasta cierto grado podríamos decir que es normal. Exacto. Es regular, es algo que todos sentimos en algún momento. Sería inhumano decir que nadie se ha sentido ansioso en algún momento. Claro, a lo mejor se me ocurre poner como, ahora sí que siguiendo con los ejemplos de los coches, porque lo traemos como desde hace 2, 3 pláticas. Sí. Supongamos que sufriste un percance en el carro, un accidente que, aunque no haya sido de gravedad, provoque que la próxima vez que tú subes a un carro sientas ansiedad.
Claro. Pero quizá no te imposibilita subirte, tienes esa sensación de ansiedad, te subes y si sabes regularlo puede pasar y sigues tu camino. Exacto. Es parte de los síntomas o de las cuestiones o de las situaciones esperadas después de un percance, ¿no? Claro. Es como decir, ok, tuvo un accidente automovilístico y cuando se sube al coche, híjole, le tiene respetito. Sí, ¿no? claro. O sea, ay, sí me da un poco de miedo, es completamente normal, acabas de tener un percance, una situación, un choque, lo que sea, claro que te va a dar miedo. Okay. De hecho, me preocuparía que no lo tuvieras. Eso sería lo no esperado. Lo no esperado, claro. Ajá, entonces, hay miedo, hay un poco de ansiedad, está bien, es normal, va a ir pasando. Si esto crece, o si esto pasan los días, los meses y sigue y sigue y sigue y sigue, entonces hay que buscar qué es lo que nos está pasando. O que incluso ya se te sea imposible subirte a un coche. Exactamente. O sea, decir, prefiero seguir caminando antes de volverme a subir a un coche. Exactamente. Ahora, últimamente, bueno, y me atrevo a decir que en los últimos años, la ansiedad ha provocado que incluso médicos generales empiezan a hinchochar a la gente. Y hace unos días platicaba yo con una amiga y me preguntaba de un medicamento, no vamos a decir cuál, pero me preguntaba de un medicamento el cual yo identificaba como un ansiolítico, que es muy famosito últimamente y que de verdad lo recetan como si fuera paracetamol. Sí. Y ella me preguntaba, oye gorda, ¿lo venden sin receta? Y le dije, no, es un medicamento controlado. Me dijo, ¿pero lo puede dar cualquier médico? Y le dije, efectivamente, cualquier médico que tenga una cédula profesional lo puede recetar. ¿Quién es el indicado? El psiquiatra. Pero también antes de llegar al psiquiatra, pues hay que llegar con un terapeuta, un psicólogo, sería como lo ideal. En teoría sería como el proceso. Y me dijo, es que conozco a varias personas que literal se la toman como si fueran aspirinas. ¿Por qué crees que esté pasando esto? ¿Será porque se nos salió del consultorio? ¿Porque de verdad se causó algo como de moda? ¿Porque la gente no quiere aprender a manejarlo? ¿Por qué crees tú que esto empezó a pasar? Yo creo que es un poco todo lo que dices, Cari, porque tiene que ver primero, sí, irresponsabilidad médica es una parte, ¿no? Ajá. Y aparte, bueno, perdónenme amigos médicos, tengo muchos amigos médicos y los aprecio muchísimo, discúlpenme si los agreden mis palabras, si los agreden mis palabras, pero tengan cuidado con esto. Es irresponsabilidad médica primero y mucho porque los médicos de pronto no creen en nosotros como ciencia, ¿no? Es como, ay, ¿qué te va a decir el psicólogo? No, tú tómate esto y con eso hay. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos médicos irresponsables que creen que todo se arregla con la química cerebral. Claro. No todo está en la química cerebral. Claro que es importante, hay muchas cosas en la química cerebral que nos pueden ayudar a mejorar muchísimo, pero no todo es química cerebral. Hay un montón que es emociones, hay un montón que es historia emocional, hay un montón que es psicología pura, que no va a mejorar con una pastilla. Entonces, otra de las cosas es que sí, evidentemente la ansiedad se nos salió del consultorio. Entonces, toda la gente empezó a leer y ver en redes y en todos lados y empezó a decir, es que estoy enfermo. Claro. ¿No? Y entonces empezamos con esta sensación de qué miedo porque me identifico muchísimo con lo que dice el video donde la chica dice que se siente desesperada, que se siente angustiada, que no puede dormir, que están reduciendo sus capacidades de socializar. Ah, claro, yo soy igual, ¿no? Ajá. Y es muy fácil identificarte, es un poco, y tú lo sabrás mejor que nadie porque estudiaste psicología, que lo que nos pasaba cuando leímos el DSM-4 en nuestros tiempos, que decía, ay no, a mí me pasa todo eso. O sea, le ponías check a un montón de trastornitos. Es que a mí me pasa todo eso. Y volvemos a lo que hemos hablado en otras charlas. Todos tenemos rasgos de distintos trastornos, pero no significa que tengas ese trastorno. Claro. Es muy fácil identificarte con cosas, y más en un tiempo tan complicado como el nuestro, ¿no? De donde vivimos en la incertidumbre, en el miedo, en todos los sentidos, ¿no? En el sentido de la pandemia, en lo económico, en todas las áreas de nuestra vida hay un montón de incertidumbre. Claro. ¿Cómo no te vas a identificar con una persona que tiene un trastorno? Sí te vas a identificar, pero no significa que tú lo tengas. Sí, claro. Y no significa que la única forma de tratar estos síntomas o estos rasgos sea medicación. No significa que la medicación no sirva, ya lo hemos platicado. Sí, claro. Sí sirve.
claro, a veces es necesaria cuando hay un diagnóstico muy claro. Pero el diagnóstico solo lo puede hacer un psicólogo clínico. Porque me decía, esta misma amiga me decía, ¿crees que me sienta mejor? Le dije, hermana, de que te vas a sentir mejor, te vas a sentir mejor, porque para eso está hecho el medicamento, para eso está hecho ese chochito, pero no significa que porque te vayas a sentir mejor sea que lo necesites. Exacto. Ahorita tú acabas de tocar un punto, una palabra muy importante y que nos sigue moviendo a la fecha. Tenemos al menos aquí en México, en el mundo desde 2019, estamos viviendo una pandemia, algo que empezó en 2019 y en 2020 se convirtió en una pandemia y nos cambió la vida a todos, en muchos aspectos, porque a unos encerrados fue conocerse a sí mismos, conocer a sus parejas, convivir otra vez con sus familias, pero creo que a partir de ahí brincó nuevamente esta palabra y de repente todo el mundo tenía ansiedad. Sí, de pronto hay esta situación, insisto, confundimos el sentimiento, las sensaciones fisiológicas, las emociones con un trastorno. Entonces, claro, es muy fuerte porque de pronto también he visto mucha publicidad donde se escucha con una facilidad decir, es que tienes que entenderme porque como tengo ansiedad me pasa esto. Y yo digo, ok, sí, son rasgos de ansiedad, claro, tienes rasgos de ansiedad generalizada, pero hay que tener mucho cuidado en no distorsionarlo. La pandemia nos trajo incertidumbre, miedo, muerte, y cómo no, ¿no? Claro. Se murieron nuestros familiares, había hospitales abarrotados de personas muriendo todos los días, estábamos encerrados, decías tú, con nosotros mismos, y cuántos demonios de nosotros mismos empezamos a conocer, ¿no? Y muchísima gente que empezó a caer en situaciones de alcohol, en tantos divorcios, y de pronto se nos vino el mundo encima, porque además trabajos perdidos, negocios completamente perdidos, personas que recién emprendían y se les vino abajo su empresa, pero por supuesto que hay muchísimas situaciones que nos llevan a tener muchas más posibilidades. Ahí es cuando tú dices, como hace rato, raro sería que no te sintieras así. Exacto, raro sería que no tuviéramos situaciones de ansiedad. Y de muchas otras cosas, ¿no? O sea, no solo ansiedad. Hoy porque el tema es la ansiedad, pero hay rasgos depresivos, hay rasgos hasta esquizoides. Oye, pero incluso al final así se generalizó, ¿no? Porque yo de repente escuchaba que todo el mundo tenía ansiedad. O sea, es que me generó ansiedad, es que me generó ansiedad. Y el riesgo viene, o lo complicado viene cuando pasa como tú dices, cuando lo brincas o sea, es normal que lo estés sintiendo. Exacto, y entonces no nos hacemos cargo. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Como me trato como si estuviera enferma, ya no me hago cargo. Es que no me puedo hacer cargo, es que estoy ansiosa, es que tengo un problema, tengo un trastorno, ya, mira, me dieron medicación, entonces ya. Y yo me hago cargo. Y si a lo mejor no me porto bien contigo, o si a lo mejor le grité a mis hijos, o si a lo mejor me peleé con mi pareja, no es mi culpa, es culpa de mi enfermedad. Es mi enfermedad. Entonces, brincamos esta línea donde ahora todos podemos justificarnos en una enfermedad. Ojo, hay personas que realmente padecen ansiedad generalizada, que es distinto. Y son las que menos se justifican. Sí. Porque reconocen su enfermedad. Exacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque no podemos ir por la vida juzgando si... Nadie es para decidir si lo tuyo es ansiedad generalizada o lo tuyo es un sentimiento. No somos quienes, ni yo como psicóloga, nadie. Eso solo se trabaja en un consultorio. Lo que a mí me interesa muchísimo hoy hablar es que seamos súper conscientes que no conocemos el mundo de la otra persona. Ok. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de la ansiedad como un sentimiento natural, necesitamos aprender a hacernos cargo de ella, porque está en nuestro cotidiano y eso es una verdad absoluta. Está en nuestro cotidiano, especialmente en los últimos años. Y también necesitamos aprender que necesitamos ir a un proceso terapéutico para identificar si lo mío es una ansiedad que puedo manejar o si realmente es una enfermedad. Y si realmente es una enfermedad, hacer lo necesario para no padecerlo tanto. Y no es para no hacer padecer al otro, es para no padecerlo yo. Okay. Se trata de cuidarme,
¿no? Y si tú tienes síntomas de este tipo, me falta el aire, se me acelera el corazón, siento que quiero salir corriendo, ideaciones de muerte, esto es muy fuerte porque se tienen ideaciones de muerte muy constantemente, esta sensación de que no vale la pena seguir aquí, no nada más es, no puedo parar de llorar y se me agita la respiración, hay muchas otras cosas. Justo para allá iba a preguntarte, ¿qué sí es ansiedad y qué no es ansiedad? O sea, ¿con qué lo podemos confundir? Okay. Porque a veces, y lo venimos hablando desde hace varias charlas, no reconocemos nuestras emociones. O sea, sabemos que ahí está, de repente sentimos y tenemos esas sensaciones, también lo hablábamos, pero no podemos saber cómo realmente qué es, y a lo mejor si leemos o escuchamos algo parecido, dices, ay, sí, yo es esto. tengo esta enfermedad. ¿Qué sí es ansiedad y con qué a lo mejor lo podemos confundir? Ok. La ansiedad como sentimiento tiene que ver con las sensaciones. Ya lo hablábamos en esta charla cuando hablamos de sensaciones y emociones. Como emoción es una sensación en el cuerpo, normalmente es aceleración del corazón, respiración agitada, y esto es una ansiedad como sentimiento que podemos manejar todavía. Cuando ya podemos decir que brinca a un trastorno es, primero, tiene que ver con la frecuencia. Es decir, si me estoy sintiendo así todos los días, todo el tiempo, aguas, hay que buscar ayuda de inmediato. Si todos los días, todo el tiempo siento taquicardias, aceleración de la respiración, este sentimiento de querer salir corriendo y no saber por qué, quiero salir corriendo, no puedo más, esta sensación de que me voy a morir, es un miedo irracional, como si me estuviera muriendo y no sé por qué, aunque no me esté pasando nada en realidad, solo pienso que me voy a morir. Y es un miedo muy real. Si tengo sobre todo estas dos, quiero salir corriendo y miedo a morirme, tengo que buscar un profesional de la salud mental lo antes posible. Porque entonces estamos hablando de la ansiedad como trastorno. De acuerdo. En lo anterior, la ansiedad como síntoma del miedo o como consecuente al miedo, como un sentimiento, trabajamos respiraciones profundas, trabajamos pensar qué es lo que me asusta, por qué me asusta, y podemos ir elaborando por ahí un montón de cosas para lidiar con el sentimiento, porque es un sentimiento. Como enfermedad necesitamos recurrir a un especialista. Acabas de tocar también un punto importante que decías, la frecuencia, porque a lo mejor cualquiera, como tú lo estás diciendo, por determinada situación podríamos sufrir un ataque de ansiedad. Es decir, por supuesto, nos podría pasar una vez esto que tú nos dijiste, la taquicardia, el sentimiento de salir corriendo, a lo mejor de sentir que me voy a morir, etcétera. O sea, nos puede pasar una vez, pero si a lo mejor nos pasó una vez y han pasado años y no me volvió a pasar, no significa que yo tenga la ansiedad como trastorno, que es como lo que siento que pasó mucho durante este periodo. Sí, claro, como fue un periodo muy largo, donde todos estábamos muy angustiados, donde todos estábamos a la expectativa de qué va a pasar, de qué va a suceder, entonces pareciera que todos nos enfermamos. Entonces hay que tener mucho cuidado también de lo circunstancial. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando a nuestro alrededor? Entonces, lo circunstancial me refiero, por ejemplo, es normal que una persona tenga un ataque de pánico en un funeral. Es completamente normal, ¿no? O sea, es como, déjenla llorar. Me preocuparía que no llorara. Cosas de este tipo, no es lo circunstancial. Entonces, en lo circunstancial a nivel pandemia, pues es normal que haya muchos más brotes de ansiedad. Es entendible. Claro, tenemos que ver qué hacemos con esto. Necesitamos buscar qué vamos a hacer con esto, estrategias, talleres, grupos, ir a terapia. Necesitamos buscar qué hacer con esto, porque es terrible vivir con ansiedad además. O sea, porque las personas sufren muchísimo. No es como que vayan por la vida así de, ay, qué padre, me la paso increíble porque tengo ansiedad. Sí, claro. ¿Viste? Tuve 2 ataques de pánico en la semana. Sí, padrísimo. O sea, no es ese video, porque yo llegué a ver mucho este video, no es ese video de, así se vive la ansiedad. La mayoría de esos videos, y se los digo por vivencia propia, son muy falsos. Así es. O sea, porque ese de así se vive la ansiedad, porque la mayoría es como de, no duermo, ay, no estoy tranquilo comiendo, no, la ansiedad no se vive así. No, es mucho más intensa. Hay sensaciones mucho más intensas, sobre todo en relación a la muerte y en relación a esta impotencia
sí, impotencia es la palabra que creo que podemos usar. No puedo seguir, no puedo avanzar, no me puedo mover, no puedo solucionar las cosas, y esta desesperación causa un montón de síntomas físicos terribles para la persona. Ahora, te voy a preguntar algo bien interesante y bien importante. A ver, venga. Yo no soy la persona con ansiedad. Estoy viendo a alguien sufrir un ataque de ansiedad. Yo soy ese tercero. ¿Qué hago? Importantísimo, me parece súper importante tu pregunta, porque de pronto desde afuera es súper complicado, y una de las cosas que yo trabajo mucho con mis pacientes es decirles: habla con las personas a tu alrededor acerca de lo que vives y de cómo ayudarte. Lo primero es no juicios. No juicios, porque el juicio luego me lleva a, ya cálmate. Cálmate. No pasa nada. No, cálmate, no pasa nada. No ha calmado a ninguna persona en el mundo. Nunca, Cero. Nunca el récord de ese cálmate es cero. Cero, se los juro. Entonces, cálmate es la palabra que más puede alterar a una persona teniendo un ataque de pánico. Claro. Entonces, primero, el contacto físico ayuda muchísimo, porque aterriza a la persona en la realidad. Entonces, cuando una persona está teniendo un ataque de pánico, muchas veces se sale de la realidad, porque estamos en una realidad donde me estoy muriendo, aunque no me esté muriendo, o donde algo terrorífico realmente está pasando, aunque no esté pasando. Entonces, el contacto físico sirve mucho. Lo tomo de las manos y le digo: respira, aquí estoy contigo. Ven, vamos a respirar juntos. Una de las cosas importantísimas de la ansiedad es que lo que físicamente pasa es bien interesante. Pasa que nuestro cerebro se está quedando sin oxígeno. Real. ¿Por qué? Porque respiramos así. Claro. Y entonces, como respiramos muy poquito, nuestro cerebro se empieza a quedar sin oxígeno, y el cerebro empieza a mandar señales al cuerpo. Así como estoy hablando de rápido, empieza a mandar estas señales al cuerpo diciéndole: nos estamos muriendo, familia, ¿qué hacemos? Nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Imagínate el cerebro diciéndole esto a tus órganos. Claro que tu corazón empieza a palpitar. Me puse ansiosa. Claro. Entonces el corazón empieza a palpitar más fuerte, empieza a mandar más sangre. Correctamente. Tuve un sentimiento de ansiedad. Exacto. Me sentí... ¿no? Entonces empieza el corazón a palpitar fuerte, el cuerpo empieza a decir: ya valió, nos vamos a morir. Te empiezan a hormiguear las manos, empiezas a temblar, y obviamente ya de ahí dices: sí me voy a morir. Sí me voy a morir, claro. Entonces se confirma. Entonces, ¿qué necesita la persona? Decirle a su cuerpo que no se está muriendo. Entonces, si tú eres el tercero, le tomas de las manos y le dices: respira conmigo, respiremos profundo, porque entonces le voy a dar oxígeno al cerebro y le voy a decir al cerebro: cerebro, no nos estamos muriendo, era broma. Todo está bien, hermano. Empezamos a respirar profundo, y eso empieza a hacer que el cerebro diga: falsa alarma, esto fue un simulacro. Claro. Y entonces el cuerpo empieza a volver a su cauce, y eso es lo que puede ayudar a calmar el ataque de pánico. Entonces, lo que yo puedo hacer como tercero: contacto con la realidad y ayudo a respirar profundo. Y como primero también, cuando uno tiene este sentimiento, o cuando viene el ataque de pánico, cuando yo siento que se me retuerce todo y que no voy a poder, trato de, recuérdenlo, respirar profundo. Eso es lo primero. A mí me funcionaba mucho, o bueno, puedo decir que me sigue funcionando cuando me dan estos ataques. A mí me servía mucho recostarme. A mí me servía en el piso. A mí, Karime, me servía en el piso. Porque fluye mucho más la sangre. A mí me servía en el piso, y una mano sobre mi pecho, como para tratar de yo darme solita ese mensaje de todo este... claro, les estoy hablando ya después de mucho tiempo de terapia, ¿eh? O sea, porque obviamente yo recuerdo que mis primeros ataques de ansiedad eran de mucho llanto, y yo me acuerdo, Ara, que yo me rascaba mucho los brazos. Esa sensación de querer salir corriendo, a mí se me veía reflejada en las manos. Entonces, cuando yo estaba sufriendo este ataque de pánico, esta crisis de ansiedad, me rascaba y no me daba cuenta de lo mucho que o sea, eran movimientos continuos como los estás viendo ahorita, pero empezaban a ser muy intensos, que yo no detectaba hasta que me dolía. O sea, hasta que mi cuerpo me mandaba como la señal de: nos estamos lastimando. Y había veces que hasta que yo me metía a bañar y sentía el ardor en los brazos, me daba cuenta del daño que me había hecho. Pero era esta sensación de querer salir corriendo, pero de estar en la escuela, pero de estar en una reunión, pero de estar... Y me daban, y entonces mi salir corriendo era empezarme a rascar. Obviamente después ya de
muchas cosas y después de mucha terapia, ya llegué yo a la técnica que le estoy diciendo de acuéstate y hazlo tú solita. Pero después de mucha ayuda de un profesional de la salud mental, llegué a eso. Yo creo que esta es una de las conclusiones más grandes que necesitamos sacar de todas estas charlas, ¿no? Es súper importante que la gente acuda a un profesional de la salud mental, que no te autodiagnostiques, por favor, no se autodiagnostiquen, no vayan por la vida diciendo yo tengo esto, yo tengo aquello. Ahora, es importante, por ejemplo, en relación a la ansiedad, ahorita que lo decías, de tu ansiedad en particular o tu trastorno en particular, hay muchos tipos de ansiedad, ¿no? Hay personas que tienen ansiedad social, claustrofobia, fobias muy particulares. Hay muchas cosas que generan los ataques de pánico. Justo para allá iba. Pues nos comunicamos casi mentalmente. Sí, es que justamente eso te iba a preguntar y ya ahorita que vas para allá, quiero hacerlo. No a todos nos detona lo mismo. Exacto. No a todas las personas nos detona la ansiedad las mismas cosas. Y esto es súper importante de identificar. Porque entonces aquí hay dos opciones, ¿no? Aquí puedo tratar de evitar las situaciones que me causan ansiedad, pero hay situaciones que son inevitables. Entonces la siguiente opción es poder buscar ayuda para superar esto que me detona la ansiedad. Pero hay que ser conscientes de qué es lo que me detona la ansiedad, qué es lo que me detona este sentimiento que parece como irreparable, ¿no? Y que viene una y otra vez, qué tan frecuente es. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque todo, insisto, viene de una raíz emocional en una historia de vida. Entonces, insisto mucho como en las demás charlas que hemos tenido. Todo tiene una raíz. Todo tiene que ver con la historia emocional de cada persona. Ok. Y las distintas cosas que nos detonan los ataques de pánico, las crisis de ansiedad, tienen que ver con esto, ¿no? Con lo que yo he vivido que me causa miedo. Pensaba en la mañana que me estaba dando una ducha. Estaba pensando en un ejemplo. Yo le tengo miedo a los payasos. Ok. No me gustan. Creo que producción también hasta si escuchaste cómo contuvo el aire y dijo... Tengo miedo a los payasos. Y me quedé pensando, ¿por qué le tengo miedo a los payasos? Entonces, pensaba mucho en qué detona mi miedo a los payasos. Cuando yo era niña, me hacían fiestas, me llevaban payasos y era, ¡saluda al payaso! ¡Ay, sí, la cumpleañera! ¡Qué divertido! Y yo, no quiero saludar al payaso. No, sí, tienes que saludar al payaso. ¿Cómo no vas a saludar al payaso si tú eres la cumpleañera, no? Y era un rollo que a mí me generaba un conflicto tremendo de tener que saludar a un señor con la cara pintada, ¿por qué lo tengo que saludar? Y luego yo era una niña un poquito penosa. Entonces a mí no me gustaba que me exhibiera el payaso. Y el payaso me exhibía y quería que jugara y tráete el zapato de tu mamá y tráete no sé qué. Y aparte era una niña que corría muy poco y se tropezaba con mucha facilidad, en todos lados se me caía. Entonces, ¡corre! Y yo corría y me caía y se burlaban de mí. Para mí eso no era divertido. Claro. Entonces, esa huella de mi niñez, cuando crezco la traduzco en miedo. Habrá quien la traduzca en tristeza, habrá quien la traduzca en cualquier... Yo la traduzco en miedo. Yo veo un payaso y digo, ay, no, qué horror. Ok. Ay, no. Y a mí eso me genera miedo. Que se puede convertir en ansiedad, que se puede convertir en una fobia, que puede traer ataques de pánico y que entonces puede generar que una persona que vea un payaso quiera salir corriendo, tenga un ataque de pánico, se hiperventile y se desmaye, ¿no? O sea, pueden pasar muchas cosas. A mí eso me pasaría con una serpiente, sin problema. Exacto. O sea, es más, yo la imagino y mi corporalidad cambia. Inmediatamente quiero subir mis piecitos, aunque hay cero posibilidad de que por aquí pase ni siquiera una lombriz. Sí. Pero a mí sí, yo veo una y lo mío sí es una fobia. Sí, claro. Y ahí no, ya. Cambiemos de tema. Entonces, ya empecé a imaginar. Estas son las cosas que necesitamos elaborar. Digo, la serpiente es un miedo un poquito más racional, ¿no? O sea, eres consciente que pues, te pueden morder, te puede tener veneno o no sabemos. Es un poco más racional. Pero cuando Lo interesante es que ahora ya me dejó pensando en que porque a mí me decían, ¿por qué le tienes miedo? ¿Viste algo? Y yo siempre pensaba, no vi nada. Pero ahora me dejó pensando que mi miedo puede venir no de haberla visto, sino que a lo mejor puede venir del sufrimiento, del dolor, de la muerte, porque es lo que provoca la mordedura. Ya me vas a dejar pensando. Por supuesto. Ya para la próxima que nos veamos te voy a tener una respuesta. Hay como todo esta raíz emocional, de mi historia emocional,
Sobre todo cuando los miedos son irracionales, Cari, hay una historia ahí. Es como, ¿por qué le tienes miedo al payaso? Y todo el mundo me dice, si nunca te hizo nada. Nunca te hizo nada. Es un señor con la cara pintada. Le tengo miedo. Desde mi opinión, cualquiera puede tenerle miedo a un payaso. O sea, y lo digo con todo el cariño porque incluso mi hermano hace clown, pero su clown es de un maquillaje muy negro y blanco, pero esos payasos, o sea, ¿sí vieron eso? O sea, sí la pregunto. ¿Ubican? O sea, ¿ubican la historia de John Wayne Gacy, Pogo? O sea, para mí el miedo al payaso es algo muy racional. Pero muy inculcado, ¿no? También. Lo chistoso es que mi hermano ahora hace clown y de niño le tenía fobia a los payasos. Lloraba cada vez que veía uno. Muy bien canalizado. Muy bien canalizado tu miedo. Muy bien canalizado, bien ahí. Ahora, ¿es posible que un ataque de ansiedad me llegue y entre comillas de la nada? No, siempre hay una razón y no necesariamente es una razón externa. Okay. Ojo aquí, a lo mejor es una razón interna. A lo mejor sin darme cuenta empecé a respirar más cortito, sin darme cuenta estoy en un ambiente poco favorable, desagradable, en una situación incómoda y no me doy cuenta porque lo naturalizo, porque es una reunión familiar y tendría que estar contenta, ¿por qué voy a estar angustiada, no? Y de pronto en esta reunión familiar se empieza a poner algo incómodo y empiezo a respirar cortito y no me doy cuenta. Y luego ya me voy a mi casa, ya me voy tranquilamente a mi casa y llego a mi casa y ¿qué pasó? Pero no me doy cuenta. Hay muchos factores que son casi imperceptibles que causan, por ejemplo, esto que te decía, que vaya respirando menos. De ahí quizá la situación, porque lo llegué a ver en muchos de estos posts que platicábamos, que decía, ¿qué pasó si todo estaba bien? Sí. Y de repente llegó. Entonces no llegó de repente. No. Algo lo detonó de cierta forma. Y no necesariamente lo detonó, más bien son como pequeñas cosas que pueden parecer imperceptibles en la emocionalidad, que van pasando en el cotidiano, que vamos sintiendo, que el cuerpo las va resintiendo, que el cerebro las va resintiendo, que la respiración las va resintiendo, y hay un momento donde el cuerpo truena. Con apoyo profesional es posible yo ya identificar, sí, obviamente hablo aquí, ojo, hablo cuando ya estás diagnosticado, claro. Cuando ya te hicieron un diagnóstico, cuando te dicen sí, sufres de ansiedad generalizada o ansiedad social o ansiedad, la que sea. Es posible yo ya identificar mis detonantes y ya sea evitarlos o manejarlos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sobre todo en el plano de identificar, ese es el primer paso. O sea, cuando uno va a terapia, lo primero es hacer consciente todo lo inconsciente. Es ser mucho más consciente de las cosas que me incomodan, que me lastiman, que hacen que me cambie la respiración, de estas situaciones casi imperceptibles. Cuando las empiezo a ser conscientes, entonces son menos agresivas. Porque me empieza a dar seguridad saber que está ahí. Es decir, soy consciente que esto me causa ansiedad. ¿Qué puedo hacer con esto? Pues le ayudo a mi cuerpo. Empiezo a concientizar más mi respiración, por ejemplo, ¿no? Entonces, si soy consciente que las reuniones familiares de pronto tienden a alterarme y me lo puedo permitir y voy a una reunión familiar, estoy cuidando todo el tiempo mi respiración. Para que no sea la falta de oxígeno la que causa el ataque de pánico, ¿no? Porque el cerebro otra vez, yo decía, mi estúpido cerebro cree otra vez que se va a morir. Entonces, tengo que enfrentar esta situación, no hay de otra, voy a la fiesta de mi sobrina y va a haber payaso, ni modo, no hay de otra. ¿Qué hago? O hasta incluso el decir, ¿puedo con ello o no puedo? Exacto. O sea, de plano puedo decir, hay payaso, no voy. Exacto, se vale. Y con procesos terapéuticos también es muy probable que haya un momento donde yo pueda darle la mano al payaso y respirar muy profundo y decirle, compa. ¿Cómo estás, mijo? Con permiso, ¿eh? Fíjate, por ejemplo, muy curioso, a Nilú, nuestra productora, ella le genera ansiedad viajar en carretera. Entonces, ella lo maneja, ¿pero por qué le genera ansiedad? Porque una vez estuvieron a punto de volcarse, entonces a partir de ahí, ella le empezó a generar ansiedad. ¿Por qué pongo el ejemplo? Porque es curioso, porque si hay, por ejemplo, si yo voy manejando y hay alguien más que vaya de mi copiloto, ella para controlar su ansiedad prefiere dormirse. Me duermo y ya prefiero despertar cuando ya llegamos. Pero si va de copiloto, para manejar su ansiedad prefiere ir
súper atenta a la carretera para asegurarse que todo está bien. Claro, y es que hay muchas formas y necesitamos, todo es absolutamente subjetivo, ¿no? Ser conscientes de que como es una historia emocional diferente, habrá herramientas diferentes para regular lo que estamos sintiendo. Entonces, para cada persona habrá herramientas diferentes que nos permitan lograr las cosas sin llegar a los ataques de pánico. Y ahora viene lo chido. En unas semanas, bueno, de hoy que es a la siguiente semana, ¿no, producción? El 30, si es el siguiente fin de semana. Bueno, de hoy en la noche que están viendo la próxima semana, ahora vas a tener, ¿qué es? ¿Una plática, un taller? Es un taller. Un taller. Tenemos un taller que se va a llamar Recursos Emocionales, bueno, ya se llama el taller, ya está armado, se llama Recursos Emocionales Postpandemia. Entonces, vamos a hablar o vamos a trabajar precisamente con recursos emocionales para enfrentar la ansiedad que se generó a raíz de la situación de la pandemia. Ok, ¿quién puede ir? ¿Cualquiera? Todos a partir de los 18 años, 17, 18 años. Es un taller para todo tipo de público, niños, ¿no? Jóvenes y adultos, pero es un taller, va a estar muy padre porque vamos a trabajar justamente y más que nada recursos. No vamos a hablar tanto de lo que nos pasó, de la ansiedad, no, vamos a trabajar qué hago exactamente. ¿Qué hago? Recursos para enfrentar los rezagos que nos dejaron estos 3, casi 4 años ya. Nosotros siempre aquí en nuestras pláticas, en nuestras charlas contigo, siempre invitamos mucho a la gente que vaya y busque ayuda, vaya con los profesionales. Y creo que estos talleres es una gran oportunidad, y lo he dicho ya en varias ocasiones y no me cansaré de decirlo, creo que es una gran oportunidad para tener un primer contacto, si es que nunca lo hemos tenido, con la salud mental, con un profesional de la salud mental. Entonces, pues, si a lo mejor ustedes son de esas personas que sufrieron quizá un ataque de ansiedad durante la pandemia, que a lo mejor puede ser que después de esta plática le entren en duda de, ay, bueno, nada más si es una emoción o de verdad si estaré entrando, y si estaré ya pasando la rayita y esto se me esté convirtiendo en un trastorno. Yo creo que con el simple hecho, si escuchaste esta plática y si escuchaste de la pandemia y si todavía te hace un poco de ruido, tú pienses, si ya te causó un poco de curiosidad, creo que es una gran oportunidad el ir contigo este próximo 30. Claro que sí, es importante, yo creo que es importante para todos, porque todos estuvimos inmersos en esta pandemia, entre el aislamiento, entre las muertes, entre el dolor que se vivió alrededor de tantas personas que perdimos, y si no perdiste a alguien cercano, supiste de alguien que murió en el intento de librar la batalla, ¿no? Entonces es la oportunidad de desarrollar recursos para enfrentarnos a la nueva normalidad. Oye, incluso a lo mejor la gente que duró días en el hospital, que la libró, pero que se quedó con ese miedo, porque al final pues no se ha acabado, la gente se sigue contagiando. Afortunadamente, pues por las vacunas y por la inmunidad que el propio cuerpo también va generando, empieza a ser menos mortal que en un principio. Así es. Pero, por ejemplo, conozco gente que no estaba ansiosa por enfermarse ellos. Decían, bueno, pero ahora pensar que se pueden enfermar tus hijos, eso sí les generaba una situación de miedo, de ansiedad, de incertidumbre. Entonces, tener la herramienta para nosotros y para los que estén cercanos a nosotros, creo que está muy padre. Y a lo mejor incluso si no me identifico como esa persona que sintió ansiedad o como esa persona que tuvo miedo, pero quizá vivo con alguien que lo sigue teniendo o que vive o que sigue viviendo. Yo todavía conozco gente que sigue estando como si fueran los inicios de la pandemia y no sale y ya trabajó desde casa y prefiere ya no salir por miedo. Sí, claro. Es necesario desarrollar estos recursos porque además seguimos estando aquí, seguimos inmersos y necesitamos recursos para enfrentar la vida, ¿no? Mucho se habló en los medios de enfrentar todo esto como una nueva normalidad, pero nadie nos dijo cómo. Ay, sí, claro. Y es que esta va a ser nuestra nueva normalidad, acostúmbrense, el COVID ya va a vivir entre nosotros. Y la nueva normalidad era ponte gel y usa cubrebocas. Claro. Esa era la nueva normalidad. ¿Cómo me enfrento a la nueva normalidad? ¿Cómo me enfrento a salir y pensar que hay un virus que puede ser mortal allá afuera? ¿Cómo me enfrento a haber perdido a mis abuelos, haber perdido a mis papás? ¿Cómo me enfrento a esta nueva normalidad? Claro. Porque la nueva normalidad no es el COVID. La nueva normalidad es todo lo que vivimos, todo lo que perdimos, todas las emociones que sentimos. Y nadie nos dijo cómo enfrentarnos a eso.
A lo mejor miedos que no sabíamos que teníamos y de repente esto lo puso ahí al alcance de todos. Ahora, ¿dónde va a ser? El taller va a ser en las instalaciones de DEM. La dirección es Tronco 143, Privada del Roble. Ahí es donde lo enlace aquí. Así, aquí en la dirección que está apareciendo aquí en su pantalla. Estamos en esquina con Crepúsculo, espaldas de DIF Valle del Sol. Bueno, por ahí les mandamos la ubicación, manden un WhatsApp o escríbanos a la página o algo y por ahí nos ponemos ¿A dónde puedo mandar WhatsApp? Al 477-700-1323. Ahora sí que dudas, todo esto que todavía a lo mejor me haya quedado de lo que voy a hacer en el taller o de lo que vamos a vivir en el taller, hay que manden un mensajito y se les aclaran todas las dudas. ¿Cuánto nos va a costar? 350, es un taller de 3 horas y es a las 10 de la mañana. ¿Hay que llevar algo o tú ya les vas a tener ahí todo su Nada, ahí todo vamos a tener material y ahí vamos a trabajar. Te voy a hacer esta pregunta igual como en tu taller pasado que tuviste, porque a lo mejor a alguien le puede generar ansiedad lo siguiente. ¿Es un trabajo muy interno o de alguna forma alguien puede, que tenga el miedo como de, chin, me van a exponer aquí mis emociones o van a exponer que estoy viviendo? Se me hace muy importante a lo mejor, porque sé cómo, no me lo has contestado, pero sé cómo trabajas y creo que dejar importante a la gente que va a ser como un trabajo muy personal. Sí, es un trabajo sumamente personal y además compartes lo que quieres compartir, lo que no quieres compartir no lo compartes, te lo dejas para ti. ¿No? Hay personas que les sirve muchísimo compartir con el grupo y decir, ay, es que yo estoy sintiendo esto, me está pasando esto. Bienvenido, y hay personas que no comparten y se quedan su trabajo para ellos, adelante, ¿no? Entonces sí, es que hay personas que oyen emociones y a lo mejor han tenido experiencias en las que más que trabajarlas, pues han sido expuestos. Así es. No, para nada, para nada. Aquí no hay exposición de nada, tú compartes hasta donde quieras compartir y desarrollas todo lo que quieras desarrollar. Ara, muchísimas gracias. Gracias a ti. O sea, la ansiedad nos da como para hablar 26 horas. Sí. Pero me pareció muy, muy padre y muy enriquecedor que hoy vinieras con este tema porque muchas gracias. Va muy hilado a todo lo que hemos venido platicando en primera. Y en segunda, pues creo que es algo que se está viviendo día a día. Gente que no sabía que existía la ansiedad o que no sabía cómo se sentía, lo sintió. Y quizá lo sigue sintiendo y quizá de verdad si ya pasó y tengan un trastorno y a lo mejor no lo saben todavía y crean que se tiene que vivir así y créanme que no, yo les puedo decir, no tienes por qué vivir así, acércate a los profesionales y lo decimos cada vez que termina esta plática, si a lo mejor este pequeño plática, este pequeño video funciona para que cualquiera de los que nos están viendo ahí, si no es con Ara, pero que busquen la ayuda profesional más cercana. Si es con Ara, pues mucho mejor. Ya saben que las puertas de su consultorio siempre están abiertas. Espero que les sirva y esto sea como nuevamente ese escaparate para que busquemos ayuda, porque todos nos merecemos sentirnos bien. Muchísimas gracias, Ara, muchas gracias. Siempre es un honor estar aquí, espero vernos pronto. Muy prontito, ojalá sea más pronto que la última vez. Porque la última vez sentí que pasó mucho tiempo, ¿eh? Pero creo que ya es nuestro cariño, ya porque creo que pasó más tiempo la última de la última. Pero esperemos que vuelvas pronto. Recuerden ahí ponernos en los comentarios de qué les gustaría que platicáramos. Por ahí estuvieron saliendo comentarios en que sí quieren que hablemos un poco como de la muerte, del duelo. Encantada. Fíjate que justamente, y curioso, qué bueno que los mencionas, porque justamente estoy tomando un curso de tanatología, pero bien interesante porque es un curso de tanatología con un enfoque latinoamericano. Ok. Entonces es súper interesante porque estamos hablando de cómo vivimos la muerte los mexicanos. Justo te iba a decir, porque no en todos lados se vive igual. Es padrísimo, padrísimo. Entonces está bien interesante. Y el otro día hablábamos justo del sentido de la existencia, pero como muy enfocado en los latinoamericanos y está muy padre. Entonces pues me encantaría venir a hablar de eso. Nos vamos a esperar a que termines. Claro, para que ya vengas con todas las armas, claro, más de las que ya tienes, y platiquemos, porque aparte, pues aunado a lo que acabamos de hablar hoy, si algo todos vivimos muy de cerca todos estos años, desgraciadamente, estos años de pandemia, fue la muerte. O sea, bien lo dijiste tú, si no fue alguien de familia, fue alguien muy cercano, algún vecino, algún papá de un amigo. Creo que, y a veces si no tenías a nadie y estabas encerradito en tu casa, entrabas a redes y lo único que veías era
muerte, 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 moñitos rojos y tanques de oxígeno. Vivimos cosas bien fuertes y está muy padre que si después, cuando ya termines y tengas todas estas armas, vengas claro que sí, me encantaría. y lo platiques con nosotros. Muchísimas gracias. Recuerden aquí dejarnos sus comentarios. Ya dejamos aquí todos los datos de nuestra querida Ara, la que ya bautizamos como la gurú de las emociones. Y nos vemos en la próxima. Yo soy Karime Villaseñor. Hasta luego.